buenos días, muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor nuestro Dios esté con todos ustedes y con su Santo Espíritu. Mis hermanos, hoy vamos unidos a alabar al Señor. Elevemos una oración de alabanza a Dios, merecedor de todo lo que tenemos, de todas nuestras alabanzas, de todo lo que hay en nuestro corazón para Él. Alabemos al Señor, démosle gracia a Él. El único merecedor de nuestra alabanza y de nuestra adoración es Dios. Bendito eres, oh Señor, bendito eres. Que todos te alaben y te bendigan a ti, Dios poderoso. Bendito eres por siempre. Que todos te alaben, que todos canten a un mismo son, a un mismo ritmo, alabándote, bendiciéndote, tocando todo tipo de instrumento. Bendecido seas por siempre, con alegría, con gozo, te alabamos, Señor. Bendito eres, Señor. En medio de la tristeza sale una alabanza con gozo. En medio de las preocupaciones sale una alabanza con alegría, porque tú, Señor, eres grande, porque tú te mereces todo, Señor. Bendito eres. Gloria y alabanza a ti, Señor. Oh Dios, envía una unción de tu Santo Espíritu. Envía una unción de lo alto, necesario para nosotros vivir una fe nueva, una fe renovada, una fe llena de entusiasmo, una fe llena de fortaleza, una fe llena de salud, una fe llena de todas las cosas hermosas que a través del Santo Espíritu recibimos de ti, Señor. Gloria y alabanza. Bendito y alabado eres, Santo Padre. Gloria y alabanza, bendito eres, Jesús, Maestro omnipotente. Bendito y alabado eres, Santo Espíritu de Dios, que estás presente en este momento. Bendito eres, bendito eres, bendito eres. Y a ustedes, mis hermanos, salud. Una vez más, estamos aquí en el cafecito. Y, como siempre, empezamos alabando, dándole gracias a Dios. Y por supuesto, pidiéndole que nos envíe su Santo Espíritu, porque ¿saben qué? Mis hermanos, espiritualmente nada se puede sin el Espíritu de Dios. Por más que nos esforcemos en amar, sin el Espíritu Santo, imposible. Por más que nos esforcemos en entender a Dios, entender su palabra, entender su mensaje, entender lo que Él quiere, sin el Espíritu nada es posible. Amar al prójimo, ser bondadosos, tener caridad, nada es posible sin el Espíritu Santo. El Espíritu es Dios y Dios es amor. Es imposible producir todo lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer si no es a través del Espíritu Santo. Y si lo hiciéramos sin el Espíritu Santo, saben que molestaría, dolería, fueran palabras que resonaran sin sentido. Así que siempre, cada mañana, pide al Espíritu Santo que llegue y que habite en ti. Que esté en tu casa, en el lugar de trabajo. Y también pide al Espíritu Santo para todo el que esté en tu entorno. Y verás cómo todo fluye mejor. Mis hermanos, hoy vamos a leer un poquito de Miqueas. Miqueas es un profeta de la misma época de Isaías. Lo único es que eran diferentes. Miqueas era un campesino y Isaías era un hombre letrado, una persona con estudios. Pero el mismo mensaje salía de su corazón y por supuesto, hablaban y daban el mensaje que Dios les
contaba. Eran profetas. El Señor les hablaba. En Miqueas, que es un libro corto, solamente de 7 capítulos, vamos a ver que al final él escribe ya como dando un resumen a esa necesidad que él, a través de su libro y de sus profecías y de su servicio a Dios como profeta, en un pueblo que él entendía que era inminente su pérdida. Era un pueblo malo, él hablaba a un pueblo que entendía él que por más que lo hacía y por más que se esforzaba, como que él no le veía salida. Se sentía como desesperanzado. Y por más que él les decía lo que Dios esperaba de ellos, pues por más que él anunciaba y les hablaba. Y ustedes dirán, ¿y por qué estamos hablando y no acabamos de leer? ¿Ven? Y es que yo les hago esta introducción para que ustedes vean que todavía hoy, por más que se le habla al pueblo de Dios, que el pueblo no hace caso, que es lo mismo desde aquella época. Estamos hablando de los tiempos de Isaías. Esto es pues hace mucho tiempo, siglos atrás. Y de igual manera habló en nombre de un Dios a quien nadie amaba. Denunció con violencia todas las injusticias que se cometían. De una forma directa, de una forma como lo haría cualquier hombre que no es un hombre estudiado, con violencia, lo hizo de manera fuerte. Y también les hablaba de la prosperidad que Dios les podía dar si le seguían. Pero él se daba cuenta que no lo amaban, que no seguían a Dios, que no le hacían caso. Y él a veces se desesperaba. Hablaba como si le hablara al viento. Es difícil, mis hermanos. Es difícil cuando ustedes hablan y cuando ustedes le aconsejan a alguien o le habla a su familia o a los jóvenes y estos se quedan como si tú estuvieras hablándole al aire. Pues al igual que Isaías, Miqueas también anunció el mensaje de Dios, siendo un hombre de campo completamente. Sabía cómo quedaba un pueblo después de una guerra, que quedaba destruido, cuando los ejércitos pasaban y destruían. Pero aún así él seguía y hablaba. Dios lo llamó y le dijo que hablara de la injusticia que se estaba cometiendo, que le siguieran a él, que hablara de Dios a todos. Y él lo hizo. Y él cumplió con ser el profeta que Dios lo llamó a ser. Y al final de este libro de Miqueas, oigan lo que dice. Como un desahogo después de mucho hablar, dice: ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige. Tan solo que practiques la justicia, que sepas amar y te portes humildemente con Dios.
palabra de Dios. Mis hermanos, esto es un resumen. Yo lo siento, cuando leo esto, yo lo siento como un resumen de cansancio de tanto él haber expresado al pueblo de Dios de manera fuerte como él era, ¿no? Directo, fuerte, como diríamos hoy, sin filtro. Este último suspiro de él en este capítulo 6. Luego viene el capítulo 7, que es como un poema, como una reflexión entre él y Dios, y es como un resumen y un poema a la vez. Pero esta es la síntesis, esta es ya resumida su vida de profecía, de profeta, de servidor de Dios. Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que Dios, tu Señor, te exige. ¿Qué es lo que le exige Dios a ese pueblo? Tan solo que practiques la justicia, que sepas amar y que te portes humildemente con Dios. Mis hermanos, esos son las dos más importantes, cosas que tenemos que cumplir a Dios. ¿Cuáles son? Los primeros mandamientos, lo más importante. ¿Cuáles son? Para que un cristiano sea verdaderamente cristiano, verdaderamente justo, verdaderamente hijo de Dios. ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí de eso que se trata. De esto es que se trata, y todavía Jesús no lo había dicho. Jesús estaba lejos de nacer, aunque Isaías lo profetizó. Entonces, ya te lo he dicho 1000 veces, dice Miqueas. Ya tú sabes lo que es bueno y ya tú sabes lo que Dios quiere de ti. Que seas justo, que sepas amar y que te portes humilde con Dios. Y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿cuáles son los mandamientos más importantes, los que hay que cumplir de verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a su prójimo cumple todos los demás mandamientos, y el que ama a Dios cumple el más importante, pero el segundo, diciendo el segundo, tú cumples todos los demás. Y esto es lo que pide aquí Miqueas. Ama, sé justo y humilde con Dios. Nosotros todavía, desde el principio de los tiempos, está Dios pidiendo que seamos justos, que nos amemos y que seamos humildes. Sin embargo, todavía nosotros somos testarudos. Todavía nosotros no entendemos lo que es ser justos. Todavía hoy no hacemos caso a lo que es a lo que es amar y a lo que es practicar la justicia. Y seguimos todavía hablando y seguimos todavía dando el mensaje, y es como si no entendieran, como si no entendiéramos. Desde ese entonces está Dios llamando a su pueblo.
ser justos, amar, ser justos, amar y ser humildes ante un Dios que es el único por el cual nosotros debemos de rendirnos de rodilla ante Él. Que tengas un maravilloso día, que pienses hoy en esa petición que Dios te hace desde el principio de los tiempos y que consumó con el mandato traído a nosotros de manos de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Siendo justo, practicando la justicia, amando y comportándote humildemente ante Dios. Bendiciones.